para encontrar en ti, Señor, la razón de nuestro ser, la razón de nuestro existir, Señor. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los hice y los formé. Permítenos, Dios de los cielos, Señor, a este pueblo, tener ese corazón, Señor, donde tus palabras den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese corazón, Señor, que sea buena tierra. Ese corazón, bendito Dios de los cielos, Señor, que sea edificado como casa espiritual. Ese corazón que busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ese corazón que entienda que aquí estamos de paso, que nuestra ciudadanía es celestial, como lo expresó, Señor, Abraham en tu palabra, cuando da testimonio allí diciendo de que esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor amado, permítenos, Padre, ser ese pueblo que aunque está en esta tierra, su corazón no está en las cosas de aquí, porque las cosas de aquí van pasando, porque aún los cielos y la tierra que ahora vemos un día no serán, pero tú, Señor, serás eternamente para siempre. Por tu gracia permítenos entender el llamado, Señor, que nos haces en este tiempo para estar junto a ti. El llamado que nos haces en este tiempo para estar junto a tu corazón, Señor. El llamado que nos estás haciendo una y otra vez, Señor. Vemos cómo ese llamado se extendió por toda la historia de Israel, Señor, una y otra vez. Les llamaste una y otra vez, Señor. Les inquietaste a que buscaran tu rostro, pero la mayor parte de ellos no dispuso su corazón, Señor. Aún les miraste, como declara tu palabra, y dijiste de ellos cuántas veces los quise recoger, como la gallina recoge sus polluelos, mas no quisiste. Señor amado, permítenos ser un pueblo, Señor, que pueda responder a ese amor y a ese deseo tuyo, Señor, de tener un pueblo que te ame con todas las fuerzas de su corazón, un pueblo que te anhele a ti, cuyo tesoro, cuya porción, cuya herencia seas tú y únicamente tú, Señor. Padre, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar en esta mañana, por poder tomar de lo recibido de tu mano. Gracias, precioso Dios de los cielos, por poder, Señor, recibir, Señor, con gratitud todo lo que nos has dado y poder tomar una porción para también con gratitud, Señor, expresarte, Señor, el reconocimiento de que eres tú, Señor, el que ha sido nuestro sustento, nuestra ayuda, en que eres tú el que has provisto, el que has dado, en que eres tú, Señor, el que has manifestado tu fidelidad sobre cada una de nuestras vidas, Señor, porque tú no has dejado de ser, permaneces para siempre. Padre, gracias por cada dador alegre. Asimismo, Señor, gracias porque en esta mañana nos permites poner nuestras vidas en tus manos. Estos hermanos que han estado, Señor, con situaciones de salud, los ponemos en tus manos, Señor, y rogamos que por la gracia tuya fortalezcas a cada uno, Señor, para esperar en ti, para saciarse buscando tu rostro y tu corazón, y para aún, Señor, conforme a la multitud de tus bondades y a la generosidad de tus misericordias, Señor, toque nuestros cuerpos y los sanes y nos permitas ver tu gloria conforme al deseo de tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos la palabra que vamos a estudiar en esta mañana, Señor. Padre de los cielos, te pido con todo mi corazón que me guíes esta mañana, Señor, en
la exposición de tus palabras, Señor. Que lo pueda hacer con temor, con reverencia. Que lo pueda hacer con integridad, Señor. Y que seas tú el que dirija, Señor, todo. Que esta mañana vamos a escudriñar de tu palabra, Señor, y que con tu poder abras nuestro corazón y plantes tu palabra viva, esa palabra que nos haga correr a tus brazos, esa palabra, Dios de los cielos, que nos lleve a entender para qué nos has traído hacia ti, Señor. Padre, gracias por tu hermosa palabra, te bendecimos y te damos gratitud de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenos días, Dios los bendiga. El Señor es bueno, quien va operando en nuestras vidas y en nuestros corazones con su precioso y maravilloso amor, y nos va moviendo hacia aquellas cosas que Él desea en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que nos las va aclarando en la medida que vamos escudriñando la palabra. Abra por favor su Biblia en Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4, en el versículo número 14. Esta mañana vamos a estudiar un poco sobre una necesidad radical, profunda, que necesita tener nuestro corazón en relación con el Creador. Y vamos a llamarla a los sedientos. Mi mayor y más importante labor como predicador, como persona que pueda enseñar la palabra de Dios, no es atraer a la gente en pos de mí, porque eso sería un gran error. La labor de enseñar la palabra es que cada persona pueda entender y aprender que tiene un acceso directo al Señor y que no necesita intermediarios humanos para poder entrar y acceder a la presencia gloriosa del Señor, y que esto necesitamos asentarlo mucho en nuestro corazón, porque cuando le damos a una persona que enseñe la palabra un lugar diferente al que debe de tener, esa persona deja de ser bendición en mi vida y se convierte en un estorbo. Porque si el predicador en el corazón de la iglesia empieza a ocupar ese lugar de Dios y la gente empieza a verlo como si tuviera atributos de Dios, necesariamente entonces ese predicador ya empezó a estorbar en la vida de esa persona. Por eso nosotros podemos agradecer que Dios le dé sabiduría a alguien para exponer la palabra, pero no podemos olvidar que esa sabiduría no provino de ese alguien. Esa sabiduría provino de Dios, se originó en Dios para darme a conocer su corazón. Por eso dice Hebreos capítulo 4 en el verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, un único intermediario dispuesto por Dios, ese gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Accedamos a la presencia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, fíjense lo hermoso. Tenemos la posibilidad de acceder a la presencia de Dios y no volvernos dependientes de quién,
del hombre, porque no olviden, el hombre pasa, el hombre deja de ser. Por eso la iglesia no la sostiene el hombre, la iglesia permanece, porque la sostiene su creador. ¿La sostiene quién? La sostiene el Señor. Y es una gran afrenta que le podemos hacer al Señor, y un gran engaño que podemos tener en nuestro corazón, tanto el predicador o los que lo escuchan, cuando no entendemos el orden establecido por Dios y el diseño dado por el Señor. Porque aún muchos predicadores, ¿cierto?, usan de la palabra para decir: no toquen a los ungidos. ¿De quién? A los ungidos del Señor. Y eso no se utiliza con el deseo de ser alguien que respeta y honra a Dios, sino con el deseo de decir: pongan la mirada en mí. Y eso es un gran error dentro de la vida de los seres humanos. Puestos los ojos en quién, dice la Escritura, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es una gran afrenta y un gran engaño cuando la iglesia tiene la tendencia a poner la mirada en las personas que pueden servir al Señor, y que si hay algún don, alguna habilidad que ha provenido de Dios, solamente es para que esa gracia dada del Señor pueda traer claridad de quién es Dios, mas no para que el hombre termine rindiéndole pleitesía. ¿A quién? Al hombre. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo número 1, en el versículo número 19, y me llama mucho la atención de esta porción. Juan, capítulo número 1, versículo número 19, porque el Señor da una gracia a un hombre llamado Juan el Bautista, y esa gracia es que este hombre se hace a las afueras de la ciudad a predicar, y Dios con su gracia trae a la gente para que escuche a este hombre. Sí, tiene un mensaje de parte de Dios, está cumpliendo algo que Dios había anunciado con anticipación, que Él enviaría a alguien adelante que prepararía el camino del Señor, y este era Juan el Bautista. Pero hay algo muy especial en la vida de este hombre, un hombre lleno de Dios, un hombre particular a la que aún a Herodes le tenía respeto. Cuando veía a Juan, para él era un tormento. Juan le hablaba con claridad: estás viviendo con una mujer que no es tu mujer, porque es la mujer de tu hermano. Un hombre sumamente lleno de Dios, que la palabra de Dios da testimonio de que él era una antorcha encendida. O sea, veo una luz maravillosa de Dios. ¿En quién? En él. Pero cuando dice en el verso 19: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú eres el ungido? ¿Cierto? Porque la palabra Cristo es la misma palabra Mesías. Una es en griego, la otra es en hebreo, pero hace referencia a aquel que ha sido designado por Dios para un propósito especial. Y cuando se hablaba del Cristo, hablaba de aquel que había sido designado por Dios para la salvación. Y hay cosas hermosas en Juan, pero cuando le preguntan: ¿tú quién eres?, confesó, el verso 20, y no negó, sino que confesó que yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Cierto? Y qué tremendo para los que les gusta buscar cosas con renombre, que se encuentren con un hombre que no acepta ningún título, que no acepta ningún reconocimiento, y por todos lados necesariamente les está transmitiendo un mensaje: solamente soy un instrumento de Dios. Pero no es posible que pongan
la mirada en mí. Le dijeron, ¿quién pues eres? Verso 22, para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es tremendo, porque cuando la gente quería ver a Juan de una manera diferente, Juan les aclaró y les dijo, no me pueden mirar así, porque aunque yo soy un instrumento de Dios, yo nomás he sido puesto para señalar quién es Dios. Y más adelante dice la escritura que al día siguiente de pronto apareció Jesús en el escenario y ahora Juan lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios, del que yo les dije que venía después de mí, pero que era antes de mí. Y empieza a señalar, o sea, ¿cuál es mi propósito? Enseñarles quién es Él, para que lo busquen a quién, para que dependan de Él, para que le conozcan a Él, para que se relacionen con Él, para que intimen con Él. Porque nosotros no podemos perder de vista que fuimos llamados a anunciar, tanto los que enseñamos la palabra como los que la oímos, y después salimos también y podemos compartir con otros. No olvide esto tan importante, mi amado hermano. La iglesia no fue llamada a anunciar las virtudes de su pastor. Amén. La iglesia no fue llamada a anunciar las virtudes del lugar donde se congrega. Para eso no fuimos escogidos. La misma palabra nos da respuesta. ¿Para qué fue escogida la iglesia? Primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso 9. Tengo varias citas y quiero que las vayamos mirando todas porque es algo muy importante en el tema que nos vamos a ir introduciendo. Primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso 9. Aquí el Señor habla de la iglesia y dice, ¿quién es la iglesia? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En sus manos. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje es descendencia. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? ¿Para anunciar qué? ¿De quién? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren lo hermoso. Por eso no hemos sido llamados a anunciar las virtudes del pastor nuestro, porque realmente si hay algo bueno en cualquier servidor del Señor, toda buena dádiva y todo don proviene de quién? De Dios. Proviene de Dios. Ni tampoco anunciar las virtudes de una congregación, sino anunciar las virtudes de quién? De Cristo. Porque ¿qué más pudiéramos venir nosotros a mirar? Si todo lo que nosotros miremos que no sea Cristo nos desvía del camino, nos hace ir en una dirección equivocada, nos hace ir. Me llamó mucho porque alguna vez escuchaba a un pastor que le decía a una hermana, no te puedo volver a atender. ¿Por qué, pastor? Digo, sencillamente porque tú estás poniendo la mirada en mí. Y no era la mirada que ella se estuviera enamorando de él como hombre, sino que lo estaba mirando de una manera equivocada, al verlo como en un pedestal, como servidor de Dios, y le dijo, no te puedo volver a atender. Me estás volviendo un anticristo en tu vida. Me estás volviendo un estorbo en tu relación con ¿quién? Con Dios. Y pareciera como tosco que se hiciera eso, pero es que tiene que ser así, porque es que no puede haber intermediarios en tu relación con el Señor. Alguien que te inspire, ves a alguien tan apasionado por Dios que tú lo miras y dices, Señor, yo quiero vivir una relación así de intensa, pero contigo. Eso me provoca mirarlo a Él, no a mirar esa luz, porque esa luz que está alumbrando ahí no es de esa persona. La luz que está alumbrando ahí es de quién? Es la luz de Cristo. Pero el ser humano
tiene una inclinación, y tiene una inclinación a que cuando ve algo sorprendente en otro ser humano, tiene la inclinación de empezar a rendirle pleitesía, de empezar a rendirle honor, de empezar a rendirle reconocimiento, y eso es algo que debemos evitar, la iglesia, y debemos evitar los que servimos al Señor en nuestro caminar. Vayan conmigo y me acompaña a Hechos 14. Hechos en el capítulo número 14, en el verso 18, una inclinación que el ser humano tiene hacia terminar inclinándose o reconociendo en alguien algo que ese alguien no tiene. Pero mire esa historia, lo bonita que aparece acá. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 14:8 de Hechos. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué aconteció allí? Un milagro. Y dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer. ¿A quién le querían ofrecer sacrificios? A Pablo y a Bernabé. Había acontecido algo sobrenatural. ¿De dónde procedió eso sobrenatural que aconteció? De Dios. Pero la inclinación del hombre es atribuirle al hombre que es el hombre que opera esas cosas y no el Señor. E inmediatamente toda la multitud estaba inclinada a ofrecerle sacrificios a Bernabé. Y dice, verso número 14: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos. Cuando la gente quiso rendirles culto y pleitesía a ellos, ¿qué hicieron? Ellos rasgaron sus vestiduras diciendo: no hagan eso, eso es una vanidad, apártense de eso, porque esto es vacío. No es, nosotros somos hombres como lo son ¿quién? Ustedes, necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros corazones. Y es algo que no podemos perder de vista en lo que vamos a ir mirando. Vaya conmigo por favor a Isaías 55 entonces. Isaías 55. Isaías capítulo número 55, en el verso 1. Hay una expresión aquí tan poderosa que el entendimiento de lo que hay aquí expresado del corazón de Dios nos tiene que llevar o conducir a tener una relación correcta con el Señor. Porque dice el 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y de pronto el Señor aquí en medio del libro del profeta Isaías hace una expresión gloriosa de lo que debe de ser la vida cristiana y de lo que debe de ser la vida de un hijo de Dios y de lo que debe de ser la vida de un creyente.
Aquí está hablando de una condición que hay en un corazón, ¿cierto? Porque expresa y no dice y a todos, refiriéndose a toda la humanidad, sino que ahora aquí hace como una partecita, a todos los que tienen como una condición, que tienen sed dentro de su corazón, sed dentro de su vida, necesidad dentro de su ser. Y es bien particular cómo esta expresión aparece en medio de un libro como el libro del profeta Isaías, que algunos titulan que el Evangelio del Antiguo Testamento está en Isaías. Está muchos anuncios por toda la palabra, pero el libro de Isaías como que condensa más todo lo que es el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque nos narra de una manera especial el nacimiento, cómo fue anunciado la concepción del Salvador, cómo iba a manifestarse al mundo, el nacimiento, porque un niño os será dado, cómo iba a ser el ministerio de Jesús, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, cómo iba a ser su sufrimiento en la cruz, como está narrado allí en Isaías 53, hablando de quién ha creído a nuestro anuncio. Y todo este libro en el que está condensada a todo el Evangelio de Dios, aparece esta expresión tan especial: a los sedientos. Y a esos sedientos los llama porque va a haber una respuesta para ellos, y va a haber una saciedad para sus corazones, y va a haber una saciedad para sus vidas. Vaya conmigo entonces allá al Nuevo Testamento, a Juan, en el capítulo número 7. Juan, capítulo número 7, versículo número 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, esto lo vimos hace pocos días lo estuvimos mirando, que era el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y nuevamente vemos cómo eso que expresó el profeta Isaías en medio de todo el Evangelio que está allí condensado, ahora Juan nuevamente por dirección de Dios lo trae a la luz para enfocarnos en la dirección correcta. Vaya conmigo entonces a Mateo, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana. Mateo, en el capítulo número 5, Mateo, capítulo número 5, en el versículo número 6. Encontramos aquí en este capítulo el sermón del monte, las bienaventuranzas. Encontramos una enseñanza bien especial que el Señor empezó a dar con unos principios esenciales y fundamentales para la vida del creyente. Pase ahí por favor al versículo número 6, 5, 6. Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Porque ellos serán saciados. Y qué hermoso, porque todo esto nos va direccionando hacia la esencia que tiene que tener la iglesia del Señor, hacia la esencia que tiene que tener el pueblo de Dios. Por eso empezamos hablando de cuál es el lugar que ocupa el hombre en la iglesia del Señor Jesucristo, porque no es un lugar prominente como el que debe ocupar el Señor dentro de nuestros corazones, y como el que debe ocupar Dios dentro de cada una de nuestras vidas. Aquí habla de una bienaventuranza, y una bienaventuranza no pequeña, una bienaventuranza no que hace simplemente parte de una lista más de cosas que hay dentro de la palabra, sino una bienaventuranza extraordinaria y gloriosa. Y me llama mucho la atención porque nosotros casi siempre escuchamos que
En algunas versiones habla bienaventurados, en otras versiones dice dichosos, en otras versiones dice felices, ¿sí? Pero cuando uno va a indagar un poquito más sobre esta palabra, se va a encontrar que la traducción dichosos, que la traducción felices, realmente es demasiado simple para poder contemplar todo lo que la palabra bienaventurado implica, de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto. Porque la palabra bienaventurado en su original lo busqué y significa plenamente satisfecho, ¿cierto? Y me llama mucho la atención porque cuando nosotros referimos a bienaventurado como feliz, cuando uno mira la lengua española, feliz es un adjetivo, es para indicar como una consecuencia de algo, no como una esencia de lo que está aconteciendo en el corazón. Cuando hablamos, como dice la palabra, de que bienaventurado es plenamente satisfecho, no estamos hablando de algo que aparece, sino de algo que se asienta en el corazón como una realidad contundente para la vida del ser humano. Y cuando hablamos de esta bienaventuranza tan especial, tan hermosa, hablamos de una virtud que el Señor nos ha concedido. Y vamos a mirar esta bienaventuranza, que es algo que ya sucedió, es algo que en el futuro vamos a ver, pero que Dios desea sentarlo en el presente de nuestras vidas. Cuando hablamos aquí de bienaventurados los que tienen hambre y sed, utiliza la palabra justicia. Pero cuando hablamos de la palabra justicia, aquí no se contempla en las medidas que nosotros definimos la concepción de justicia, sino que aquí la palabra justicia hace referencia a cómo tener una relación correcta con Dios. Bienaventurados, ¿cierto? O sea, los que hayan están plenamente satisfechos, porque su anhelo y su necesidad los ha llevado a tener una relación correcta con el Señor. Y vamos a mirarlo un poco en la Escritura. Cuando nosotros miramos, el hombre pudo disfrutar de esta bienaventuranza un tiempo en el huerto del Edén. La bienaventuranza de poder disfrutar de una relación perfecta con el Creador, donde no había obstáculos, donde no había intermediarios, donde nada se interponía entre Dios y el ser humano. De manera que la palabra describe cómo el Señor se paseaba en medio del huerto del Edén y se encontraba ¿con quién? Con el ser humano. Toda la fuente del ser humano en el huerto del Edén era única y exclusivamente ¿quién? Dios. Todo estaba centrado en Dios. Si pudiéramos decir todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo que aprendían el hombre en el huerto del Edén, ¿de quién lo aprendía? ¿Tenía una relación correcta con Dios? ¿Tenía una relación adecuada con Dios en el huerto del Edén? Totalmente. Era una relación de dependencia del Señor. Todo el bien que el hombre conocía procedía de Dios. Por eso cuando el hombre come del fruto que el Señor le había advertido que no podía comer porque le produciría muerte, el hombre se empieza a esconder de la presencia de Dios. Y una de las cosas que el Señor le dice al hombre cuando lo llama es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, eso que estás expresando no lo aprendiste de mí, eso no lo recibiste de mí. De manera que el hombre disfrutaba esa bienaventuranza ya en el huerto del Edén. Bienaventurados, o sea, de poder tener una plena satisfacción al tener toda su necesidad enfocada única y exclusivamente en una relación correcta con el Señor. Pero cuando esa relación se vio afectada, inmediatamente todo eso que cambió. Ahora, si nos vamos al final del libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar cómo esa relación, allá en el libro de Apocalipsis, vuelve y nuevamente se presenta esa relación perfecta que los seres humanos, salvados y lavados por la sangre de Cristo, van a tener eternamente con el Señor. Acompáñenme allá a Apocalipsis 21.
Apocalipsis 21. Versículo número 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 22 dice: ¿de quién dependía en el huerto del Edén el hombre? ¿Quién era Dios en el huerto del Edén para el ser humano? Absolutamente todo dependía de Dios. Y dice aquí, hablando en Apocalipsis en el verso 22, de la ciudad de Dios, y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor. ¿A quién? Su gloria y su honor a ella. Y cuando usted mira esta corta descripción que encontramos ahí, ¿de qué había necesidad allá en esa ciudad, en la Nueva Jerusalén? ¿De qué había necesidad? Si dice que allá no necesitaban templo porque Dios es el templo, que no había necesidad de sol ni de luna porque el que alumbraría sería ¿quién? El Señor. O sea, nuevamente vemos al final de la historia el ser humano volviendo a disfrutar de una relación perfecta ¿con quién? Con Dios, donde Dios es todo su sustento. Ahora, nosotros ¿en qué estamos viviendo? Estamos viviendo entre la primer bienaventuranza del huerto del Edén y la que leemos en Apocalipsis. Y la pregunta es: ¿será que nosotros podemos vivir una relación así como la narra Génesis y como la narra Apocalipsis con el Señor en este tránsito? Y la respuesta es sí. ¿Es el deseo de quién? Es el deseo de Dios. Es el deseo del corazón de el Señor. Porque empezamos a ver cómo toda esa relación tan maravillosa, donde se depende solo de Dios, donde Dios es el todo, donde Dios es el que llena, donde Dios es el que satisface, donde Dios es el que trae plenitud, es algo que los seres humanos podemos vivir ahora sobre la faz de la tierra. Podemos vivir ahora, en este tiempo, en este trayecto, mientras somos llevados a esa eternidad de plenitud con el Señor. Pero hay un asunto que debe de ser resuelto en nuestro corazón. Vaya conmigo a Jeremías, por favor, capítulo número 2. Jeremías, capítulo número 2. En el versículo número 12, Jeremías 2:12. Y esta es una porción, no para alguien que no ha conocido al Señor, sino una porción específica para aquellos que estamos en los caminos de Dios, para direccionarnos y para pesar nuestros corazones, porque Dios desea que tengamos una relación correcta con Él. Y dice aquí el versículo número 12, el Señor llama a unos testigos: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, es algo que causaba un asombro tremendo. ¿Y qué era lo que causaba ese asombro tan tremendo? Dice el verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua ¿qué? Viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y empezamos a darnos cuenta de algo bien especial aquí.
una gran afrenta que el corazón humano puede hacer cuando Dios se ofrece como la fuente que puede saciar nuestro corazón, pero en medio de ese nuestro caminar hay una decisión voluntaria del corazón de querer buscar otras cosas fuera de quién, fuera del Señor. Porque vemos aquí que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Agua. ¿Y cuál fue el pecado del pueblo? Que querían muchas cosas, pero no querían a Dios en su caminar. Amaban muchas cosas, pero no amaban la presencia de Dios, no amaban el estar con Dios. Y si nosotros miramos al presente de nuestras vidas, pudiera sopesar nuestros corazones. ¿Qué es lo que nosotros amamos? ¿Y qué es lo que nuestro corazón clama? ¿Y qué es lo que nuestro corazón está buscando? Porque estamos hablando de dos necesidades muy profundas de las cuales depende el hombre, pero que el Señor las une para evidenciar con qué decisión tenemos que buscarlo en nuestro corazón. Porque le pregunto, ¿qué produce la sed física en la vida de una persona? La sed. La sed la hace sentir moribunda. ¿Qué estaría dispuesta una persona a hacer por conseguir qué beber cuando está muriendo de qué? Cuando está muriendo de sed. Por otro lado, ¿qué estaría dispuesta una persona a comer cuando está muriendo de hambre? Hay cosas que cuando nosotros estamos satisfechos y nos las ofrecen, no nos las comeríamos. Alguna vez hicieron una película basada en una historia real de un avión que se había caído en una montaña, y algunos de los sobrevivientes de allí permanecieron muchos días, ¿sí?, comiéndose la carne de los otros que iban en el avión y que se murieron. Cuando los encontraron y les preguntaron, ¿cierto?, si era que se habían vuelto caníbales, y no era que se hubieran vuelto caníbales, era tanta la necesidad de comer algo que no hubo que les impidiera que empezaran a arrancarle pedazos de carne a los muertos y empezaran a comer. O sea, ¿a qué lo puede mover a uno? Una profunda necesidad de hambre. ¿O a qué lo puede mover uno? Una profunda necesidad producida por la sed. Ahora el Señor coge y une las dos. El que tiene hambre y sed. De manera que el Señor nos está hablando de cualquier deseo superficial o pasajero que una persona pueda tener por el Señor. Si no está hablando de un deseo tan profundo, tan intenso dentro de su vida, que lo está moviendo permanentemente en una única dirección. Y tristemente vemos que la iglesia de hoy vive en esta porción de Jeremías, donde teniendo una fuente tan maravillosa como el Señor, la gente busca muchas cosas con que sentirse satisfecha y plena dentro de su corazón. Me asombra ver la cantidad de insatisfacción que uno encuentra en las personas que se congregan, pero totalmente insatisfechas y llenas de saciar los anhelos de su corazón con puras, como dice acá, y cavaron para sí cisternas rotas, deseosos de saciar su corazón con cisternas rotas que no retienen ¿qué? Agua. El Señor compara, cuando el Señor habla de muchedumbres, lo compara como con el mar, y es bien particular que donde más rápido puede perecer uno de sed es en el mar, donde más está rodeado de agua. Pero si usted toma el agua del mar, ¿qué le produce? Más sed.
Y es bien particular que usted pueda morir de sed rodeado de agua. Pero es que eso es una figura de todas las cosas que pueden haber en el mundo, de las que puedes beber, y entre más te alimentas de ellas, más vacío mantienen el corazón, porque no pueden saciar. Es más, hacen como más marcada la muerte que hay dentro del corazón, y más marcada la muerte que hay dentro de la vida o dentro del ser humano. Mire qué triste esto en el Salmo 81, acompáñenme allí. Salmo, capítulo número 81, en el versículo número 11. Mira lo que dice acá. Pero mi pueblo, 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Pero lo más tremendo es lo que sigue diciendo el versículo: e Israel no me quiso a mí. Ahí no dice que Israel muchas veces no hubiera clamado a Dios, pero cuando clamó a Dios, no clamó buscando a Dios. Clamó por muchas cosas. Clamó porque quería volver a Egipto. Clamó porque estaba descontento. Clamó porque estaba a disgusto. Pero uno mira, e Israel nunca se sintió a disgusto en cómo estaba su corazón frente al Señor, en cómo estaba su búsqueda de Dios. Y hoy vemos a un pueblo así que se satisface con demasiadas pocas cosas que lo mantienen frío y muerto en su relación con el Señor. Hoy hay un pueblo y son cosas fuertes que el Señor nos abra el corazón, pero que nos tienen que llevar a un clamor de la búsqueda de Dios. Hoy hay un pueblo que más que tener el olor de Cristo, hay un pueblo que hiede por la muerte que lo ha inundado. Porque es más la muerte que hay hoy dentro del pueblo de Dios, que se ha querido calmar simplemente cantando canciones, ¿cierto? Que se ha querido calmar simplemente escuchando prédicas, haciendo actividades. Para muchos el ministerio se ha vuelto es como un consuelo, como con el ministerio trato de sentirme bien, a ver si se me sacia este vacío, y entonces estoy tratando de llenar el vacío de mi corazón es con el ministerio, y me lleno de frustraciones, ¿cierto? Porque uno se va a encontrar, ¿sí? A veces uno se puede encontrar con una persona que si no entiende que su satisfacción es Dios, aún el ministerio se le va a volver una ofrenda en el corazón. ¿De qué manera? ¿Sí? Uno hablaba algún momento con alguien y me decía: no quiero volver a predicar. ¿Qué le pasó, hermano? No, yo predico cada domingo y nadie me da ni siquiera una felicitación porque yo predico los domingos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el asunto? Que es que ese predicador no está buscando la plenitud de Dios en su corazón, ¿cierto? De manera que no dependa, ¿cierto? Si alguien se paró y le dijo: no, hermano, se predique este sermón suyo, estuvo muy aburrido, me la pasé bostezando todo el culto, ¿cierto? Entonces al otro día se levanta y dice: ay, yo sí seré predicador, no seré predicador, es que yo no hago reír a la gente, y empieza a depender de eso, pero no depende de quién, no depende del Señor. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que yo como predicador dependa del ministerio. El ministerio es una añadidura que en algún momento puede desaparecer, que en algún momento Dios puede decir: bueno, te quiero a solas conmigo, vas a estar aquí a tu punto. Ya, así es el Señor. Porque la vida del ser humano no depende del ministerio, depende de su relación con quién. Depende de su relación con Dios. No puede haber nada más importante para nosotros que esa relación con Dios. Pero cuando miramos aquí, el Señor mira el corazón de su pueblo y Él ve que ese pueblo que canta alabanzas, que ese pueblo que carga una Biblia, que ese pueblo que da ofrendas,
que ese pueblo que levanta oraciones, que ese pueblo que participa de ayunos, el Señor le hace una lectura en el corazón y dice: quiere tantas cosas, pero no me quiere a mí, no me desea a mí, no me busca a mí. En Apocalipsis se lo dijo a una iglesia: tengo contra ti que has dejado ¿qué? Que has dejado tu primer amor, que has dejado tu deseo más profundo. Entonces, cuando funcionamos así, entonces empezamos a tener una relación equivocada con todo, porque la única forma de que tengamos una relación correcta con las personas y con la creación de Dios es que tengamos una relación correcta con Dios, porque esa relación correcta con Dios me pone en una relación correcta con todo lo demás. Es lo que hace, ¿cierto? Porque entonces ya no te miramos amando desaforadamente a las personas por tener una relación equivocada con el Señor. Entonces me vuelvo dependiente de las personas, ¿cierto? No olviden, hoy en día, crean, yo no sé si pudiera decir que es que la iglesia es más consentida, o más delicada, o más floja, o más carnal, ¿cierto? Pero la iglesia mantiene ofendida porque no me saludaron, ¿cierto? Hermano, ¿usted por qué no volvió? No, pastor, usted qué día se la pasó ahí hablando con un señor y yo lo esperé para saludarlo, usted no me saludó, por eso no vuelvo. O sea, heridos con cantidad de cosas. Y la pregunta es: ¿qué estamos buscando? ¿Por qué está ardiendo nuestro corazón? ¿Por qué está ardiendo? Me llamó mucho la atención algo que alguna vez una hermana nos dijo en el Caribe, ¿cierto? Y eso es algo que siempre yo le digo a cualquier persona con la que comparto: pastor, ¿será que puedo ir a su iglesia? Le digo: pregúntele al Señor, si el Señor lo quiere tener ahí, porque si el Señor le dice a usted que esté aquí, pase lo que pase, usted de aquí no se va a ir, porque usted está obedeciendo a quién. Pero si usted está aquí porque yo le digo que se venga, cuando yo no haga lo que a usted le guste, entonces en ese momento usted se va a ir disgustado conmigo, ¿cierto? Entonces una hermana allá en la sede del Caribe un día me dijo: pastor, yo estoy aquí porque el Señor me dijo que estuviera aquí. Yo me metí a preguntarle al Señor y el Señor me dijo que estuviera acá. Así, pastor, que aunque usted me cierre la puerta y no me deje entrar a la iglesia hasta que el Señor no me diga lo diferente, yo de aquí no me muevo, así me toque pararme afuera a buscar al Señor. ¡Ay, qué hermoso! Porque ¿dónde está puesto su corazón? En el Señor. ¿A quién ha escuchado? ¿Quién está dirigiendo su vida? Entonces no está dependiendo de una cantidad de superficialidades que le mantienen atropellado el corazón, que lo mantiene herido y pensando 1000 bobadas en su mente, sino que realmente está ardiendo su corazón por un anhelo. Y ese anhelo es Dios. Dios me desea a mí. Dios quiere que yo lo busque. Dios desea que lo busque con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo el anhelo que haya dentro de mí. Por eso el Señor utiliza ahí dos necesidades particulares que no pueden ser aplazadas. Le pregunto: ¿puedes aplazar el beber? Puedes aplazar comprarte un carro, puedes aplazar comprarte unos zapatos, puedes aplazar comprar ropa, puedes aplazar la universidad, puedes aplazar un trabajo, puedes aplazar un paseo, puedes aplazar una cita médica. Pero usted diga: ay, no voy a volver a tomar agua dentro de los próximos 3 meses, no voy a volver a beber nada. ¿Sí o no? Le quedan los días contados, mi amado, se va a morir. Si usted dice: no voy a volver a comer, ¿cierto? Hace unos días que les compartimos de nuestra familiar Yadira, que había sufrido un accidente. Sí. Después del accidente no les habíamos compartido, ya estaba en la casa, pero una noche empezó a tener fiebre. Y la llevaron de regreso otra vez para hospitalizarla, porque había aparecido una bacteria en su cuerpo y no podían encontrar cómo contrarrestarle. Y durante como 15 días que duró en la clínica, realmente todos los días tenía náuseas. Si comía algo, de una vez lo vomitaba. Entonces no pudo volver a comer alimento sólido. Le empezaron a poner alimento con una manguerita, con un alimento líquido, ¿sí? En 15 días perdió todo el peso que tenía. Ya ahora el viernes
le dieron otra vez de alta, ya está en casa y está ahí la manito del Señor con su gracia y su misericordia, recuperándola y sosteniéndola y dándole fuerzas nuevas. Pero miren, pasaron 15 días en la clínica sin poder comer para que se le perdiera todo el peso que tenía, ¿cierto? O sea, ¿cuánto podemos nosotros resistir sin comer y sin beber? Son necesidades que inaplazables. Por eso el Señor utiliza dos necesidades inaplazables juntas para decir, es que tu necesidad de buscarme es inaplazable. Es inaplazable. Tiene que ser ¿cuándo? Ahora. Tiene que ser en este momento. Es ahora el momento de buscar al Señor. Te pregunto, el hambre y la sed no solamente son algo inaplazable, sino que son dos necesidades que son permanentes y constantes dentro de la vida del ser humano. ¿Ha podido algún día decir, me voy a comer este almuerzote porque no voy a volver a almorzar? ¿Sí o no? Es más, hay momentos donde uno comió mucho y particularmente al ratico tiene hambre. Particular, ¿sí o no? Porque son dos necesidades que no pueden ser ¿qué? Frenadas, tienen una constancia y uno se da cuenta, inaplazable, dos necesidades inaplazables y dos necesidades que son permanentes. Para Dios irme enfocando, tu necesidad de buscarme es inaplazable y tu necesidad de buscarme es permanente dentro del corazón. Y mire lo tremendo. Utilicemos un ejemplo físico que nos sirva para mirar algo espiritual. Y te vas a dar cuenta que tú y yo necesitamos, cuando nos reunimos, participar mucho más que de las actividades que pasan dentro de la iglesia. Voy a colocar un ejemplo natural. Tú no has podido comer. Y de pronto llegas a la congregación con un hambre, ¿cierto? Como dicen por ahí vulgarmente, con un filo, ¿cierto? Con un hambre que para donde mira, todo es comida, ¿cierto? Y usted viene con esa necesidad física, esa hambre descomunal que no lo deja ni dormir, que no lo deja ni estarse quieto. Usted está ahí con la intranquilidad que le está produciendo el hambre, ¿cierto? Pero aquí empezamos a cantar muy bonito. Y en medio de las canciones usted mira y hay la gente al lado suyo que está llorando, otros que se arrodillaron, otros que levantaron la mano. Usted los ve a todos entregados y ve la canción muy bonita, ¿sí o no? Después de que terminemos de cantar todas esas canciones, ¿cuánta hambre tiene? ¿Cuánta hambre tiene? ¿Y por qué no se le quitó? ¿Por qué las canciones no le quitaron el hambre? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es que así venimos nosotros, tenemos una necesidad de Dios y queremos suplir la necesidad de Dios es con música, ¿sí? Y como la música no puede suplir esa necesidad de Dios, salimos con la misma hambre, con el mismo vacío, con la misma necesidad, porque si no se trata de música, se trata de un encuentro con el Señor, se trata de un encuentro con Dios. Por eso la necesidad no es una necesidad de alabanza, porque eso es algo externo. Tiene que ser una necesidad profunda en el corazón, de estar con Dios, de encontrarlo, de hallarlo, ¿cierto? Porque cuántas veces podemos estar ahí cantando y el Señor está mirando lo que leyó en el corazón de Israel, como cantan de bonito, pero no me quieren a mí. Pero no me quieren a mí. Su deseo son muchas cosas, pero su deseo ¿qué? No soy yo. Ahora, ¿puede eso suplir? No, lo que le supliría es que encuentre el alimento que necesita. Y el alimento que tú y yo necesitamos es ¿quién? Ser llevados nuevamente a esa relación correcta con Dios. Y esa relación correcta con Dios es donde Dios es absolutamente todo para mí. Cuando Dios es todo para mí, pareciera como que tú no amaras a las personas que están cerca de ti. Pareciera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay algo que al ser humano le gusta,
es que le hagan sentir que es necesario, ¿cierto? Al ser humano le gusta eso, ¿cierto? Al ser humano le gusta que le digan, ¿cierto? Por ejemplo, decirle uno a la esposa: no, mi amor, es que esta casa no es lo mismo sin ti, aquí se siente un vacío inmenso. Y nos sentimos así. Entonces dice: ay, cómo me ama, cuando yo no estoy me extraña, siente el vacío, ¿sí o no? Pero si empieza un corazón a estar completamente satisfecho, digo: amor, si estás, a veces a mi esposa le toca viajar a Cali y nos hacemos falta, pero mire, yo digo: mi amor, si estás acá, amén, es disfrutar los dos. Pero si no estás, igual el que llena mi corazón está presente. Aquí sigue estando ¿quién? El Señor. Entonces ella me puede mirar y decir: ah, si ves que es que tú no me amas. Tú no me amas, porque mire cómo es que yo me voy y no sientes un vacío tan grande cuando yo no estoy. Claro, me haces falta, pero es que como Dios está llenando el vacío, mi amor. Entonces fíjese cómo no le estoy expresando a ella que no la quiero, sino que ya estoy empezando a vivir en un mundo donde Dios está haciendo la plenitud de mi corazón, donde está haciendo la plenitud de mis hijos, a veces de mi vida y también de mi familia. Pero a veces nuestros hijos han viajado a quedarse allá en Pereira, ¿cierto? Y a usted no le hacen falta a sus hijos. Digo: sí, los extraño y los amo, pero que le diga que me hicieron un rotazo, no, los extraño. Y no quiere decir que no los ame, porque no olvide, cuando hay una relación correcta con Dios, Dios te pone en una relación correcta con las personas, y ya no las está llamando a demandar, porque si no, entonces lo llama uno y dice: sí, ve, yo soy su papá, todos los días le doy mercado, le doy ropa, y se va y se le olvida de llamarme. Mire que ni una llamada, ni me puso un mensaje, ni me dijo nada. Y entonces empiezo es como a mendigarle amor, cuando la fuente de amor está ahí desbordándose para darme, pero yo volteado mendigándole amor al que no me lo puede dar. Por eso Dios va poniendo en orden. Cuando Dios va poniendo en orden eso, entonces yo empiezo a amar a mi esposa de la manera correcta, puedo amar a mis hijos de la manera correcta, puedo amar lo que Dios me permite hacer de la manera correcta, porque ya una cosa es hacer algo con el corazón saciado y otra cosa es hacer algo para que eso sacie mi corazón. Son dos cosas que muy diferentes. Y Dios quiere que nosotros vivamos ¿cómo? Con el corazón saciado, con su presencia, con su vida, ¿cierto? El hambre y la sed son irreprimibles. ¿Las puedes contener? ¿Sí o no? Puedes levantar y decirle al cuerpo: no tenga hambre hoy, no tenga sed hoy. Es imposible que es imposible hacer eso, es imposible hacerlo. Entonces la pregunta es: entonces, ¿será que yo sí puedo disfrutar de una relación así con el Señor? Yo sí puedo. ¿Disfrutó Abraham de una relación así con el Señor? ¿Disfrutó David de una relación así con el Señor? ¿Podemos nosotros en este tiempo disfrutar así de una relación con el Señor? Claro que sí, claro que sí, porque es el deseo de Dios. Pero vamos a mirarlo en la palabra. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo número 5. No olvide, Dios, cuando pone nuestra relación con Él de una manera correcta, pone nuestro corazón en una relación correcta con todas las cosas. Amén. Con todas las cosas. El Señor me ha permitido laborar en el transcurso de mi vida en varios hoteles. Me permitió laborar 10 años en el Hotel Las Colinas, y un día me despidieron, ¿cierto? Y Dios, que es bueno, no había hombre más feliz que yo como el día que me despidieron.
¿sí? Y no sabía qué iba a hacer al otro día. Y todavía no tenía conocimiento del Señor como el que Dios ha ido trayendo en los últimos años. Y salí de allí y duré como 2 meses sin trabajar, pero igual ahí estábamos felices, dependiendo de quién, del Señor. Y entonces Dios me permitió trabajar otros años en el Hotel Carretero, y salí del Hotel Carretero, y el día que salí estaba muy feliz. Un día el Señor provee para cambiar el carro, y no olviden, nosotros los seres humanos tenemos una cantidad de misticismos. Qué bueno cuando Dios nos pone en la relación correcta con las cosas, porque el carro que habíamos tenido, el Spark, el Señor lo había regalado, lo hemos compartido en el supermercado. Un día Dios le plació regalárnoslo así. Cuando Dios nos provee para cambiarlo, porque no cabíamos en el carro, la familia, ¿sí? Empezaron muchos a decirle, ¿y no le da pesar? Si se fue el carro que le dio el Señor. A mí me da el Señor un carro de esos y yo lo conservo toda la vida. ¿Sí o no? Y es más, mire lo que me preguntaban. Se dio el negocio del cambio del carro, nos recibieron el carro, el Spar, y nos dieron el otro, y eso fue así, en menos de 1 hora se llevaron el carro. Y me preguntaban, ¿y usted qué sintió? ¿No sintió así tristeza cuando se le llevaron el carro? Y le digo, no, la verdad, yo no sentí nada. Pues gracias a Dios, Señor, que ojalá el que lo tenga, pues lo use bien y ya, ¿cierto? Y entonces uno empieza a ver cómo Dios lo va poniendo en una relación correcta con ¿qué? Con las cosas. Si estuvieron hoy, las disfrutamos. Y si un día ya no hay carro, pues igual disfrutaremos estar a pie. Pero nos pone en una relación correcta ¿con quién? Con las cosas, porque necesitamos mucho esto en el Señor. Segunda de Corintios 5, 17 en adelante, mira lo que dice. 5, 17. Dice la Escritura: de modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Reconciliados con Dios. Y si nosotros miramos, la obra redentora de Cristo ha hecho posible que yo sea saciado, ha hecho posible que yo pueda tener ese acceso a Dios, para que la plenitud de Dios llene mi corazón, para que la plenitud de Dios llene mi vida. Como un ser imperfecto como yo puede acceder a esa plenitud que Dios le ofrece al corazón tan hermoso. Va conmigo, por favor, ahí búsquese ahí en su Biblia, Marcos 14, versículo número 3. 14, 3. Mira lo hermoso de esto. Dios, a seres pecadores como nosotros, nos ha dado la oportunidad de acceder a esa plena satisfacción en Él. Hay 3 escenarios en la Biblia donde se narra una acción maravillosa que se hizo con el Señor. Y es como 3 mujeres derramaron delante del Señor un perfume muy costoso llamado de nardo, que en algunos comentarios bíblicos se atribuye que casi costaba 1 año de salario, ¿sí? Este perfume tan costoso.
Al comienzo de su ministerio, el Señor visita una casa llamada la casa de Simón el fariseo, y allí acontece como una mujer pecadora entra y se tira a los pies del Señor, y como derrama ese perfume a los pies del Señor. Pero los que están ahí no están asombrados con lo que está aconteciendo, sino que tienen una cantidad de señalamientos en su corazón. Si este hombre supiera quién es esta mujer, no le permitiría ni siquiera que acercarse. Si supieran que es una mujer que pecadora, y esa era como una referencia, que era una mujer prostituta. Pero el Señor, leyendo lo que había en sus corazones, les dice: pero es que ustedes me tienen en su casa, ustedes me trajeron como invitado especial, pero ustedes no han querido hacer conmigo lo que esta mujer en pocos minutos ha manifestado en su corazón hacer. Ustedes me tienen aquí tal vez para indagarme, para preguntarme, para muchas cosas, pero ella entró para derramar su corazón delante de mí. Porque yo entré y no me diste beso, porque no me ungiste con aceite, porque no lavaste mis pies. Y esta mujer entró y no ha dejado de tener toda su atención puesta en ¿quién? Puesta en mí. Y ese es un primer escenario. Después aparece la escritura diciendo cómo María, la hermana de Lázaro, el que había sido resucitado, estaban ellos en casa, y vemos que son tres escenarios diferentes. El primero, el de Simón el fariseo, será el comienzo del ministerio de Jesús. El de María, la hermana de Lázaro, ahí en los versículos antecesores, dice 6 días antes de la fiesta, y dice cómo María derramó un perfume a los pies del maestro, y el Señor dice: y se llenó toda la casa del olor del perfume. Una mujer ahí a los pies maravillosos de ¿quién? Del Señor. Y después, aquí en Marcos, está otra mujer, ¿sí? Marcos capítulo número 14, versículo número 3. Está otra mujer, aquí está en una casa de un hombre llamado Simón el leproso. Marcos capítulo número 14. Versículo número 3. Si se devuelve al 14:1, se va a dar cuenta que es un escenario diferente al de María de Betania, porque dice 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no, durante la fiesta, para que no haya alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ¿quién? Para memoria de ella. ¿Aconteció algo sobrenatural allí? Esta mujer estaba derramando un perfume de mucho precio a los pies de ¿quién? A los pies del maestro. Pero mire esto: si comparamos
El perfume que ella estaba derramando a los pies del maestro, comparado con el perfume que el maestro estaba derramando sobre ella, el perfume de ella era como nada. Porque ahora el Señor era el que estaba perfumando con su amor la vida de esa mujer. La vida de esa mujer. La estaba traspasando hasta lo más profundo con su amor. La estaba cubriendo con un amor tan precioso y tan poderoso que traía una total satisfacción a su corazón. Ahora te pregunto, mire lo particular que sucede con el Señor. El hecho de que yo me encuentre con el Señor y sea cubierto con su amor es como extendiendo esa necesidad en mi corazón hacia Él. A veces alguien dice, ¿será que si yo voy conociendo al Señor ya voy estando satisfecho? Entre más vas conociendo al Señor, más necesidad va existiendo en tu corazón de Dios. Va existiendo en tu corazón de Dios. Más necesidad. Esta mujer aquí se encontró con algo y se encontró con perdón, se encontró con aceptación, se encontró con un regalo maravilloso de parte del Señor para su vida. Pero esa necesidad no quedaba solamente ahí. Ahí fue satisfecho ese momento. Pero ahora, después de ese momento, ella seguía necesitando de Dios. Seguía necesitando buscar a Dios. Seguía necesitando tener sed en su corazón por el Señor. Seguía necesitando tener anhelo de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice: a los sedientos, a los necesitados de la presencia de Dios. Estas mujeres que derramaron ese perfume a los pies de Cristo, ¿cómo estaban en relación de Cristo? ¿Necesitadas de qué? Necesitadas de Dios. Te pregunto, ¿fueron saciadas? ¿Fueron llenos sus corazones? Es más, el Señor salió de la casa de Simón el fariseo y ellos quedaron en la misma condición, pero esa mujer quedó traspasada por el amor de Dios, por el amor del Señor. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el deseo que está ardiendo en tu corazón? ¿Cuál es el deseo? Porque necesitamos clamar al Señor: Señor, despierta un deseo genuino por tu presencia, un deseo genuino. Mire lo hermoso del hambre. Ya voy a terminar por hoy. El hambre y la sed son necesidades que se llevan a todo lugar. A usted le da hambre si está en el trabajo, a usted le da hambre si está en la casa, a usted le da hambre si está en la calle, a usted le da hambre si está paseando. Y eso nos deja evidenciar que es que la necesidad que tengo de Dios no se suple con la simple asistencia a una reunión. No se suple con eso. Si yo vivo de eso, voy a vivir anoréxico dentro de mi vida. Voy a vivir mal alimentado. Eso simplemente hace parte de una pequeña porción de toda esa relación que Dios desea que yo viva con Él. Que yo viva con Él. No olviden, Dios quiere una relación personal contigo que trascienda los muros de un lugar donde te congregas. Dios desea que tú y yo le anhelemos donde estemos y le deseemos a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque de esa manera va a ir cambiando nuestra vida. Entre más anhelo hay de Dios en ti, más anhelo hay de honrarlo en todo lugar donde tú estés, y eso va cambiando tu vida, porque ya estás pensando que si yo estoy en la calle, aunque ningún hermano cristiano me esté viendo, Dios me está viendo, y como mi anhelo es Él, entonces mi comportamiento, mi actuar y mi vida van a ser diferentes en relación con quién, con el Señor. ¿Recuerda lo que le pasó a José? ¿Quién estaba viendo a José? Pero su anhelo por Dios se había convertido en un anhelo tan grande que dijo: pero Él me está viendo, ¿cómo le haría yo a Dios? Y eso le causó un freno tremendo en el corazón. Cuando hay sed de quién, del Señor. Cuando no hay sed de Dios, vamos a estar buscando muchas cosas que satisfagan nuestro corazón. Cantidad de gente que se congrega y lo que satisface su corazón es la pornografía.
a otros les está trayendo satisfacción, es la laxivia, para otros la búsqueda de dinero, bueno, cantidad de cosas dentro de su vida. Se han convertido en la fuente en la que están buscando plenitud para su corazón. ¿Por qué están todavía entregados a esas fuentes? Porque todavía no han encontrado la fuente hacia la que Dios nos quiere dirigir. Él es la fuente. Él es la fuente inagotable de agua viva. Por eso Él dijo, a los sedientos, ¿tienes tu necesidad de Dios en tu corazón? Cuando cantas es con la necesidad de sentir que la música te agrada, o con la necesidad de un toque de Dios sobre tu corazón. Y eso marca una gran diferencia. Cuando oramos esperando una simple respuesta a una circunstancia, oramos esperando es un toque poderoso de Dios que transforme nuestras vidas. Entonces, si te pones ahí sobre tus pies un momento, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes haré. Padre, queremos orar en esta mañana, Señor, y queremos orar, Padre, poniendo nuestro corazón delante de ti, Señor, reconociendo, Padre de gloria, que necesitamos un despertar en nuestro corazón, porque ciertamente es fácil con nuestras palabras decir que tú eres la fuente de nuestra vida,